¿Qué pasa, Logers? ¿Cómo estáis, amigos? Hoy os traigo una noticia de alcance mundial, planetario, extraplanetario, la releche, vamos, por no decir otra cosa, la releche. Posiblemente a vosotros os importa un bledo, pero a mí me va a cambiar la vida. ¿Estáis preparados? Bien. Voy a atracar un banco, como lo oís. Sí, sí, voy a atracar un banco. O a lo mejor uno, dos, tres, cuatro, no sé, ya veré, hasta que me aburra. Los que quiera hasta que me aburra. Os voy a desgranar un poquitín cómo lo haré. Voy a utilizar como arma esta muleta que habitualmente uso para caminar. Y si el juego me pregunta, le diré que es que yo no sabía que una muleta podía ser usada como arma blanca. Yo solamente quería descontextualizar la muleta del uso habitual y darle una función más creativa. Guay, ¿no? Pero es que aquí no acaba la cosa. Además, veréis, para darle un toque creativo y distinguirme de los demás atracadores de bancos, voy a utilizar una máscara de estas de las que puedes encontrar en cualquier lado, una máscara normal y corriente, pero con un detalle. Va a ser una máscara de Jesucristo. Va a ser una máscara de Jesucristo y además, para la ocasión no me haré llamar Señor Elogio. En homenaje a la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, me voy a hacer llamar Señor J. Que queda como muy aparente, ¿no? Señor J atraca un banco. No sé, queda bien como titular, yo lo veo. ¿Por qué precisamente una máscara de Jesucristo? Porque da igual. Da igual, en este país da igual. Como no hay sentimientos religiosos, puedes ofender. Porque parece ser que los sentimientos religiosos son una tontería propia de gente retrógrada, atrasada y taruga, ¿no? Entonces, total, ¿qué más da? ¿Qué más da lo que utilice? Y por meterme a la cárcel, no os preocupéis. No os preocupéis, y lo máximo que me va a caer va a ser una colleja, una reprimenda y otra vez libre. Porque también da igual. Da igual lo que robes. Puedes decir, no, es que como han hecho algunos o algunas. Da igual, no, yo es que, jolín, vi que tenía ese dinero en las manos y me pareció bien. Simplemente lo tenía en las manos. Llegó a mí ese dinero. Pero cómo llegó, no lo sé. Yo solamente me vi con ello en las manos. Yo no lo vi, solamente sé que me llegó y ya está, señor juez, es así. Y no pasa nada. No pasa nada en este país. Entonces, ¿por qué yo no puedo atracar un banco? O tú, o tú, o tú. ¿No? Yo no quiero decir nada, pero yo voy a estar tranquilamente al cabo de 2 días. No os preocupéis que voy a salir a los periódicos un poco. Conseguiré algo de notoriedad, pero no os preocupéis que voy a estar al cabo de 2 días aquí. Hablando como siempre. ¿Vale? Así que eso. Si veis en los periódicos el señor J atraca un banco, soy yo. Hasta luego. Tendréis noticias mías.